Entre el 2016 y 2020, Perú obtuvo bajo los gobiernos de PPK y Vizcarra. Estos periodos se marcaron por una inestabilidad política notable. El contexto político estuvo marcado por la vacancia de PPK por corrupción y la posterior ascensión de Vizcarra, también vinculado a escándalos. La crisis de confianza y las protestas populares fueron constantes durante estos gobiernos, afectando su estabilidad y apoyo popular. Los problemas económicos heredados incluían una desaceleración del crecimiento y una alta corrupción en diversas instancias gubernamentales. Durante el mandato de Vizcarra, la pandemia del COVID-19 acentuó la crisis económica. A continuación, hablaré acerca de la política fiscal en el Perú del año 2016 al año 2020. Durante este periodo, el Perú tuvo dos gobiernos distintos, el de Pedro Pablo Kuczynski y el de Martín Vizcarra. Ambos enfrentaron una economía con problemas, pero sus decisiones en política fiscal no ayudaron a reactivarla del todo. Primero tenemos el gobierno de PPK, que duró del año 2016 al año 2018. Durante su gobierno, la economía peruana ya estaba debilitada, pero en lugar de invertir para reactivarla, se aplicaron políticas fiscales restrictivas. Es decir, se redujo el gasto público para evitar el déficit. Esta acción terminó afectando el crecimiento económico, el empleo y el ingreso de las familias. Después se intentó impulsar la economía con inversión pública y se bajó el impuesto general a las ventas para formalizar negocios, pero dicha acción no funcionó. En resumen, en el gobierno de PPK se tomaron medidas de ahorro cuando lo que se necesitaba era gastar más para salir del estancamiento. Por último, el gobierno de Vizcarra, que duró del año 2018 al año 2020. Él asumió la presidencia con una economía estancada, escándalos políticos y caída en los precios de las materias primas, de las cuales el Perú dependía mucho. En lugar de apostar por el consumo, se hizo un ajuste fiscal. Menos inversión en obras es igual a menos impulso económico. Además, se subió el impuesto selectivo al consumo. Esta acción generó un elevado al precio de los combustibles y servicios. Todo esto desincentivó el consumo. También tenemos que recordar que durante la pandemia se entregaron bonos para cubrir necesidades básicas, pero esta acción también generó más deudas y reflejó un presupuesto ya en crisis. En resumen, en el gobierno de Vizcarra, aunque hubieron ayudas puntuales, en general sus políticas implementadas se centraron en el ahorro y no en el consumo. Recopilando toda la información, tenemos que ambos gobiernos priorizaron el ahorro cuando el país necesitaba invertir, gastar e impulsar la economía. Y es por ello que entre el 2016 al 2020 el Perú no logró un verdadero despegue económico. Entre 2016 y 2020 Perú vivió una etapa de transición política, bajo crecimiento económico y crisis sanitaria, exigiendo una política monetaria flexible por parte del BCRP. En 2016, la inflación estaba por encima del 3% debido a factores climáticos. En 2017, el BCRP aplicó una política expansiva y logró reducir la inflación a 1,4%. La tasa de interés se redujo de 4,25% a 3,25% en 2016 y 2017 para reactivar la economía tras el Niño Costero y el caso Lava Jato. Durante el gobierno de PPK, el BCRP actuó con cautela y responsabilidad para controlar la inflación y apoyar la recuperación económica. La inflación se mantuvo estable en 2018 y 2019. En 2020, debido a la terrona, por 8%, mostrando la eficacia del BCRP para mantener la estabilidad de precios. En marzo de 2020, el BCRP redujo la tasa de referencia a 0,25%, la más baja en la historia del país, para abaratar el crédito y proteger la economía. En 2020, el BCRP implementó medidas excepcionales, como la reducción drástica de la tasa de referencia y el programa Reactiva Perú. Entre 2016 y 2020, Perú aplicó una política cambiaria basada en la flotación administrada. El BCRP permitió que el mercado determinara el tipo de cambio, interviniendo solo en momentos de alta volatilidad. Durante el gobierno de PPK, BCRP mantuvo el régimen de flotación administrada. El tipo de cambio se mantuvo relativamente estable entre C330 y estratégico. Las reservas internacionales netas se mantuvieron elevadas, fortaleciendo la capacidad de intervención del BCRP. Durante el gobierno de Martín Vizcarra, se mantuvo el régimen de flotación administrada. El BCRP acumuló más reservas, incluso en tiempos de crisis. La política cambiaria fue prudente y técnica, preservando estabilidad macroeconómica.
Durante los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, la inversión pública y privada fue clave para el Perú. Uno de los proyectos más importantes fue la reconstrucción con cambios, tras el Niño Costero de 2017. Al inicio se avanzó lento. En 2018 se ejecutó menos del 15% del presupuesto. En 2020 se firmó un acuerdo con Reino Unido para agilizar las obras. También se construyó la línea 2 del Metro de Lima, pero tuvo varios retrasos. Kuczynski promovió inversión con alianzas público-privadas y simplificación de trámites. Vizcarra se enfocó en transparencia. La inversión extranjera se mantuvo estable entre 7.500 y 8.500 millones de dólares al año. La inestabilidad política y conflictos sociales limitaron el crecimiento privado. ¿Cómo cambió la economía peruana entre 2016 hasta el 2020? Durante los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, el Perú pasó de la estabilidad económica a una crisis marcada por la pandemia. El PBI creció un 3,9% en 2016, en 2020 cayó un 11,1%. El PBI pasó de un crecimiento moderado a una regresión histórica por el impacto de la pandemia. Su inflación fue de un 3,34% en 2016 a un 2,2% en 2020. La inflación se mantuvo dentro del rango objetivo del BCRP, demostrando una política monetaria sólida. El desempleo fue de un 6,7% en 2016 y subió a un 7,4% en 2020. En pandemia superó el 16%. El mercado laboral fue duramente golpeado, pues millones perdieron sus empleos, sobre todo en el sector informal. El tipo de cambio fue de un 3,36 soles a un 3,62 soles. La apreciación del sol fue de un 7,7%. Deuda pública fue de un 23,8% del PBI en 2016 a un 34,8% en 2020. El aumento en la demanda de dólares y la incertidumbre global depreciaron el sol peruano. El déficit fiscal fue de un 2,6% en 2016 y subió a un 8,9% en 2020. El déficit fiscal se amplió por el mayor gasto público necesario para enfrentar la emergencia sanitaria. El Estado incrementó su deuda para financiar bonos, salud y reactivación económica. En conclusión, la economía peruana enfrentó una transformación profunda entre el periodo del 2016 hasta el 2020.